hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por Yud-Hei Vav-Hei, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Aleluya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahed. Escucha Israel, Yud-Hei Vav-Hei es nuestro Elohei, Yud-Hei Vav-Hei uno es. Bendito es su nombre y la gloria de su reino para siempre y más. Ve'ahavta et Adonai Eloheicha bechal levavcha ubchal nafshecha ubchal modecha. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך. Amarás a Yud-Hei Vav-Hei tu Elohei con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ukshartam lot al yadecha vechayu letotafot bein einecha uchtachtam al mezuzot beitecha uvisharecha veahavta lereacha kamocha ani Yud-Hei Vav-Hei. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por totafot, por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei. Amén. Aleluya. Vehayaim shamua tishmu el mitzvotai asher anochi metzaveh etchem hayom lahava et Adonai Eloheichem ulavdo bechal levavchem ubchal nafshechem venatati metar artzechem bito yoreu malkosh vasapta deganecha vetiroshcha veitzarecha. Y sucederá que si obedecéis diligentemente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, de amar a Yud-Hei Vav-Hei vuestro Elohei, y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. ונתתי אסף בשדך לפחמתך ואכלת ושבעת כי שמרו לכם פן יפתה לבבכם ואסרתם ואתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. Y yo daré hierba en tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira de Yud-Hei Vav-Hei se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcáis en la buena tierra que Yud-Hei Vav-Hei os da. ושמתם את דברי אליה לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם וחיו לטוטפות בין עיניכם.
Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, atadlas como una señal a vuestra mano y serán usadas como insignias entre vuestros ojos. ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלפתך בדרך ובשבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך למען ירבו ימיכם וימי ביניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם כימי השמיים על הארץ. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que Yud-Hei Vav-Hei juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ועשו לכם ציצית על כנפי בגדיכם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פיתיל תכלת. Y habló Yud-Hei Vav-Hei a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos, tzitzit, en las esquinas de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada esquina un cordón azul. והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני י' ו' אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לחיות לכם לאלוהים. אני י' ו' אלוהיכם. אמן. Aleluya. Y os servirán de tzitzit, de recordatorios, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis apartados para vuestro Elohei. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei, vuestro Elohei, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohei. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei, vuestro Elohei. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya, mis amados hermanos y hermanas. Shabbat Shalom. Que el Eterno esté con todos ustedes el día de hoy. Y que este Shabbat sea santo. Que este Shabbat para todos nosotros sea un día de entrega a Yud-Hei Vav-Hei, un día donde Yud-Hei Vav-Hei es el centro de toda nuestra atención. Eso significa que nosotros debemos prioritariamente en el día de hoy estudiar lo que Yud-Hei Vav-Hei le reveló a los sabios y a aquellos que recibieron autoridad de la casa de Israel. Nosotros sabemos que la parashá es un concepto muy antiguo que viene desde la época del Hamishkan, del templo, ¿no? Y incluso hay algunos pasajes de Haftara que invitaron a Yeshua que leyera cuando él estaba allí de visita en alguna de las sinagogas, ¿no? Por eso es que es importante que entendamos que esto no es algo reciente, no es un capricho de los rabinos, es algo que con autoridad se dio para que se estudiara cada Shabbat. 6 días a la semana tenemos para hacer toda nuestra actividad, todo nuestro trabajo. Eso incluye, por supuesto, leer otros temas, ¿no? que son de Torah, tocar otros temas que son de Torah, o incluso noticias, ¿no? Por ejemplo, de Israel, o noticias que nosotros tengamos que están relacionados con Israel o que están relacionados con Torah.
Nosotros hoy, por ejemplo, es la parashá 19, Terumá. Todo lo que tiene que ver con la Torá y la Haftará de hoy, eso debemos estudiar en Shabbat. Todo lo que se relaciona, tema relacionado con Terumá, también se puede estudiar, se puede preguntar. Pero eso es lo principal. Todo lo demás es secundario. ¿No? Por eso yo siempre les pido a mis amados, cuando se hagan preguntas, que por favor esas preguntas estén ligados al tema, estén ligados a lo que estamos estudiando. Por supuesto que a veces hay algún tema parecido o algún tema relacionado o algo que nos permite entender mejor lo que se está estudiando. ¿Sí? Es muy importante, porque si nosotros no le damos prioridad en Shabbat a lo que el Eterno nos ha ordenado, hasta cierto punto lo estamos desobedeciendo. ¿Sí? Entonces, mis amados, hoy estudiamos la parashá 19, Terumá. Terumá significa ofrenda, contribución, pero que tiene una característica muy diferente, por ejemplo, al diezmo. La terumá es una ofrenda voluntaria que se da para la obra. En el desierto era para la obra del Mishkan. En Jerusalén, en la época de David y Shlomo, era una ofrenda voluntaria para el templo, ¿no? O para los trabajos o la obra del templo. Hoy en día no hay templo, hoy en día no hay Mishkan, por lo tanto, hoy en día una terumá voluntaria debe de servir para toda obra ministerial. Característica voluntaria. Nunca nadie debe de exigir terumot. Ahora, no hay lugar a duda que cuando alguien da terumá de corazón, cuando alguien ayuda a que la obra se extienda y se expande, ¿no? Entonces esa persona puede recibir terumá de manera voluntaria de cualquiera que se sienta bendecida o bendecido por lo que se está diciendo. Los diezmos de la época del templo eran obligatorios, ¿no? Esos diezmos servían para el sostén de los levitas, ¿no? Muchas veces se confunde el diezmo con la terumá. La terumá, repito, es una ofrenda voluntaria, ¿no? El diezmo es obligatorio en la tierra de Israel en la época del templo. Hoy en día nadie debe de exigir diezmos a nadie, ¿no? Una persona puede pagar de manera voluntaria o el 10% en forma de terumá. ¿Okay? Es un 10%, aparentemente es un diezmo, pero en realidad es una terumá no relacionada con el diezmo del templo. ¿Okay? Pastores cristianos que hoy exigen que hoy exigen diezmo, están realmente fuera de enfoque, porque el diezmo está íntimamente relacionado con el templo. Era un impuesto que se recogía para el templo, para el Mishkan. Amén. Bien, pues vámonos a nuestras lecturas, vamos a ver los videos que tenemos. Hoy además, mis hermanos, tenemos un Shabbat doblemente especial, porque hoy coincide que estamos en el día primero de Adar. El primer día de Adar es Rosh Hodesh Adar. Por lo tanto, vamos a tener unas lecturas especiales por tratarse de Rosh Hodesh, ¿no? Estas lecturas especiales van a ser Bamidbar números 28, del 9 al 15, y Yeshayahu como Haftará, Yeshayahu, Isaías 66:1, luego 66:23-24 y luego nuevamente 66:23. Y esto tiene una motivación muy especial a nivel profético. Además, hoy también es Shabbat Shekalim, es decir, el Shabbat donde se inicia el mes de Adar.
no tiene que ver con Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es el primer día del mes de Adar y este es el primer Shabbat del mes de Adar. Y también vamos a tener una lectura especial de Shabbat Shekalim, ¿no? Que es el Sefer Shemot, el libro del Éxodo, capítulo 30, Pasukim del 11 al 16. Curiosamente, esta va a ser una lectura que estará comprendida dentro de la parashá del próximo parashá, de la parashá 20, ¿no? Que vamos a repetir. También esto incluye una lectura especial de Haftará, que es Melahim Bet, segundo de Reyes, capítulo 11, Pasuk 17 hasta el capítulo 12, Pasuk 17, 16 en las Biblias cristianas. ¿Por qué pues celebramos nosotros esta fecha especial, esto del Shabbat Shekalim? ¿Qué tiene que ver Shabbat Shekalim? Shabbat Shekalim es, como ya dije antes, es la porción de Éxodo 30 del 11 al 16 y se trata de el mandamiento que tuvo Moshe de hacer un censo de todos los varones israelitas que tenían una edad superior a 20 años, ¿no? Este era un censo también para que Moshe pudiera determinar cuántos varones hábiles como para guerra podía haber dentro del pueblo. Entonces, estos varones tenían que hacer una contribución especial, una contribución de medio shekel, no medio shekel. Y el dinero se usaba para el sostén del tabernáculo, ¿no? del Mishkan, y más adelante, ya en la época de Shlomo, era para el sostén del templo, ¿no? Y es importante porque esto ocurre aproximadamente un mes antes del Pesaj, ¿no? Y que bueno, pues que es bastante importante, es significativo, ¿no? Y en la época moderna algunas personas pues de manera especial hacen algún tipo de contribución u ofrenda significativa que pudiera representar medio shekel, ¿no? Entonces cada cual dice, bueno, pues vamos a ver medio shekel de aquel entonces, hoy en día, ¿qué pueden ser? Pues pueden ser $20, pueden ser $10, $50, no sé, lo que cada uno en su corazón sienta que debe contribuir en aquello que le permite aprender Torah y poder estar con el Eterno en todo lo que Él nos diga. Y bueno, pues estas son las lecturas especiales que tenemos hoy. La Haftará de Terumá, que normalmente se hace, no la vamos a hacer porque vamos a leer estas otras Haftarot, ¿no? de Rosh Hodesh y de Shabbat Shekalim, ¿sí? Entonces vamos pues a continuar con toda esta lectura que tenemos para hoy. Entonces, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bnei Israel veyikhu li teruma me'etz, kal ish asher yidvenu libo tikhu etu terumati. Y habló Yudhei Bavhei a Moshe y le dijo, di a los hijos de Israel que tomen y traigan para mí una contribución u ofrenda voluntaria de todo varón que la diera de voluntad desde su corazón, de este tomaréis mi ofrenda. ¿Está claro? Este es terumá. ¿Ok? Nadie puede obligar a terumá. Aquí lo dice claro, voluntario, que diere de voluntad desde su corazón 3 veces. 3 veces se dice, por lo tanto estas 3 veces ya
significa que hay ahí hay pues una ordenanza, ¿no? Cuando se repite 3 veces. Entonces vamos a continuar con la Pasuk 2, que dice, y esta es Hat Terumah, esta es la ofrenda o el tipo de ofrenda que tomaréis de ellos. Zahav, oro, Vakesef y plata, Unhoshet y bronce, Utchelet y tela o hilo azul, Vargamán y tela o hilo púrpura, Vetolat Shanei y tintes escarlatas, Veshesh y lino fino, Vizim y pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tajashima y madera de acacia. Tajashim no lo he traducido porque la traducción está abajo, como vamos a leer, ¿no? Y es una traducción muy amplia. Tajashim es la forma plural de tahash. Tahash es un tipo de piel muy fina de animal ritualmente limpio. O sea, no se sabe exactamente qué animal era, ¿no? Tal vez un mamífero rumiante extinguido. Los árabes antiguos llamaban tahash al delfín, y esta es la traducción usada en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. La versión LBLA, la Biblia de las Américas, lo traduce por marsopa, otro mamífero acuático muy parecido al delfín. La Nueva Traducción Viviente piensa que se trataba de un tipo especial de cabra con piel muy fina, tal vez por influencia de la inglesa English Standard Version, ¿no? Que usa goatskins, que son pieles de cabra, ¿no? O sea que fíjense que ni siquiera se sabe si era un animal terrestre o un animal marino, ¿no? Como los árabes lo llamaban delfín, creían que se trataba de un animal marino. Y luego está la marsopa, ¿no? Que es un mamífero acuático también, ¿no? Pero ellos estaban en el desierto, como un poquito lejos del mar, ¿verdad? Entonces nada es imposible, podía haber mandado personas al mar al cazar esos animales, ¿no? Ahora, muy importante que sepamos que era un mamífero rumiante, puro, limpio, ¿no? Y dice, por último, Reina Valera lo traduce por tejones, ¿no? Lo mismo que en inglés hace la King James Version, badgers, ¿no? El problema que yo, ¿no? Miguel Barruco Celeb, tengo con esta última traducción es que un tejón es un mamífero carnívoro, ¿no? Ritualmente impuro, como todos los carnívoros, son ritualmente impuros, cuya piel nunca habría podido usarse para algo tan kadosh como Hamishkan, como el tabernáculo, porque nos enseñan que nada impuro debe de entrar en el tabernáculo, en el lugar santo, ¿ok? Entonces, no sabemos lo que es. Yo prefiero pensar que es una cabra tal vez que ha dejado de existir, esa es mi opinión personal, pero nada queda fuera de la mesa, puede ser cualquiera de estas cosas. Un día lo sabremos, amén, un día lo sabremos, tal vez nos lo enseñe nuestro maestro, ¿no? Cuando estemos con él. Aleluya. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. Así, pero no nos volcamos muy pentecostales, ¿eh? Entonces hasta ahí está bien. Entonces, perdón que ahí decía algo al final, un momentito. Ahí dice 6, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el joshen. Mucha gente confunde efod y joshen, ¿no? El efod es una especie como de ruana, ¿no? Que se ponía encima de la túnica, ¿no? Y el joshen es el pectoral donde iban las 12 piedras, ¿no? De los hijos de Israel. Y que hagan un mikdash, un santuario, un lugar sagrado o apartado para mí,
para que yo habite entre ellos, ¿no? Aquí hay el error, es que el mí y el yo deberían estar en mayúscula, ¿cierto? Porque aquí está hablando Yud Hei Vav Hei. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño Hamishkan del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Amados y amadas, la palabra castellana, tabernáculo, no es una mala palabra. Algunas personas en algunos lugares, sobre todo en México, piensan que eso está compuesto de dos palabras, una taberna, que es donde la gente se emborracha, y la otra parte vergonzosa de la espalda, ¿no? Pero no es eso, porque esta palabra es muy antigua y viene del latín. Y como viene del latín y las tabernas recién empezaron ahí por el siglo XVII-XVIII, entonces pues obviamente no podía ser así. Y además la otra palabra viene de una palabra francesa que era de unos pantalones muy apretados que se usaba también por el siglo XVII, ¿no? Entonces, si esas son palabras del siglo XVII, pues, y tabernáculo es una palabra que viene del latín, ¿no? Y que significa tienda, ¿no? Ese es un tabernáculo, no es una tienda. Incluso taberna viene de una tienda. Antiguamente las tabernas, las de borrachera, pues venían de tiendas. Así que, hermanos, yo les recomiendo que si tienen duda, por favor busquen la etimología. Es muy fácil. Google tiene cosas muy malas, pero tiene cosas muy buenas que podemos aprovechar, ¿no? Etimología de tabernáculo. Lo buscan, etimología. Hay una etimología muy buena que han hecho los chilenos, ¿no? Que está muy buena, ¿no? Y ahí van mirando, ¿no? Para realmente darse cuenta si algo es o no es lo que uno piensa que es, ¿no? Los mal pensados, ¿en qué anda pensando la gente que se les ocurre eso? De todos modos, para evitar errores, y sobre todo hay gente que tal vez se conecta más tarde, ¿no? Entonces yo voy a usar la palabra Hamishkan o Mishkan, ¿ok? Para que nadie se ofenda. ¿Amén? Bien, pues vámonos a Aron Edut. Aron Edut, ¿no? Significa el arca del testimonio. El arca del testimonio. Y también evidencia. Edut es evidencia o testimonio, ¿no? Harán también Aarón, o sea, un arca, un cofre de madera de acacia, amatayim, de 2 amá, ¿no? Y luego voy a explicar lo que es la palabra amá, ¿no? Es una medida, pero fíjense cómo la forma de 2 es amatayim. Amatayim es una forma que es raro, ¿no? A nivel de formación como palabra. Es de 2 amá y medio, ¿no? Entonces, 2 amá y medio es aproximadamente 1 metro con 12 centímetros y medio, ¿no? Y esa será la longitud, ¿no? 1 metro con 12 y medio centímetros, y de 1 amá y medio, 67,5 centímetros su anchura. Y ahora sí, amá, a veces traducido por codo o por cúbito, ¿no? Entonces, el codo es más o menos acertado, ¿no? Porque es del tamaño aproximado de un codo, ¿no? Desde el codo hasta la punta del dedo. Esa es un amá, ¿ok? Y es aproximadamente, aquí amá y medio, aquí dice que es 45 centímetros, es aproximadamente el tamaño del brazo. ¿Amén? Y de 1 amá y medio, su altura. Su altura será de 1 amá y medio. Y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera. O sea, estamos hablando de un cofre hecho de madera, pero revestido en oro, totalmente revestido en oro. Y harás una cornisa de oro alrededor de ella. Una cornisa
es como un saliente, ¿no? Es como un saliente alrededor de ella, ¿no? Ahí pueden ver en el dibujo, ¿no? Pueden ver cómo en la parte de arriba, ¿no? Justo debajo de los dos ángeles hay como una cornisa, o tal vez se refiere a la que está aquí abajo, ¿no? Estas son cornisas, ¿no? Y fundirás para el Aarón 4 argollas de oro, ¿no? Las 4 argollas vienen por aquí, ¿no? Estas son las 4 argollas, y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. Amén. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro para llevar el Aarón con ellas, ¿no? Entonces voy a quitar un momentito a la audiencia. Entonces ahí pueden ver las varas, ¿no? No sé si pueden seguir mi flecha. Esto desafortunadamente no lo verán online, pero los que están aquí presentes conmigo pueden ver estas varas, ¿no? Que están a los dos extremos, y los que transportaban esto eran coanim, sacerdotes. Un levita no podía tocarlo, ¿no? Solo sacerdotes podían tocarlo, pero podían tocar las varas, no el arca. Las varas era lo que podían usar, y bajo la supervisión de uno de los hijos del Cohen Hagadol, ¿no? O sea que es muy fuerte eso, ¿no? Verso 15, las varas permanecerán en las argollas del Aarón, no serán quitadas de ella, o sea que se quedaba fijo, no se quitaban las varas, eran permanentes, ¿no? Y pondrás en el Aarón et hadut, el testimonio o la evidencia que yo te daré. ¿Cuál es esa evidencia? Come on. ¿Nadie sabe? Los mandamientos, las tablas de los mandamientos. Las tablas de los mandamientos, las tablas de la Torah. ¿Y qué más? La vara de Aarón. ¿Y qué más? Y la porción de maná. Aleluya. Qué bueno, ¿no? Esa es la evidencia, ¿no? De que toda la historia era verdadera, ¿cierto? Entonces vámonos a la Pasuk 17. Harás además una caporet, ¿no? Propiciatorio. Tenía la tendencia a tratar caporet como masculino, un caporet, pero luego investigando vi que era una palabra femenina, ¿no? Así como ruach. Ruach es una palabra femenina, ¿no? Sería haruach, ¿no? Hakodesh, ¿no? La Espíritu Santo. Pero yo digo eso, hay un escándalo, ¿no? Y enseguida me están escribiendo, ¿cómo? Que Haruach HaKodesh va a ser femenino. No, Haruach HaKodesh no es femenino. El nombre Ruach, esa palabra es femenino, ¿sí? Como la computadora es femenina, ¿no? Como el ratón es masculino y es una cosa, yo no le veo nada de sexo por ningún lado. No tiene nada que ver con eso. Esto es género, ¿no? A nivel gramatical estamos hablando de género. El género no tiene que ver con las personas, el género tiene que ver con las cosas. Pero ya estoy entrando en tema de discusión, ¿cierto? Y no nos interesa. Entonces, caporet vendría a ser la tapa. Cap no significa cabeza, o sea que es la parte de arriba, es la tapa. Entonces ustedes pueden ver allí lo que antes yo dije que era el saliente, en realidad se refería a lo de abajo, ¿no? Abajo era el saliente, arriba es el caporete. El caporete es una tapa, ¿no? Es la tapa de un cofre, la tapa de un arca, ¿no? Un arca, ¿no? Porque empieza por A acentuada, ¿verdad? Los que acaban de terminar colegio hace poco. Ah, no, tú ya hace rato que terminaste. Entonces, y dice la Pasuk 18, harás igualmente 2 querubín. 2 querubín, eso es fácil, ¿no? Son querubines, son ángeles, de oro. Los harás de labrado a martillo en los extremos de la caporet. Eso mucha gente no sabe lo que significa. Significa que esto ha partido de una sola pieza y que los artistas lo han ido con sus martillos
dándole forma, ¿no? Seguramente el oro, lo fácil del oro es que se puede más o menos manejar, ¿no? O sea, no es tan duro el oro, pesa, pero no es tan duro. Entonces se puede más o menos manejar. Pero este es un trabajo muy fuerte, ¿no? Entonces, todo será labrado a martillo en los dos extremos de la caporet. Harás un querub, o sea, un querubín, un ángel, en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás la caporet con los querubín en sus dos extremos de una sola pieza. O sea que toda esa tapa con los querubines encima, todo era labrado a martillo. Eso es un trabajo artesanal, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Y yo no sé por qué caporet lo traducen por propiciatorio, ¿no? Ahí hay una nota, dice caporet igual propiciatorio, o sea, una cobertura para el arca, eso es lo que es, que servía de asiento de expiación o de propiciación. ¿Qué era lo importante de esta tapa y de esos dos querubines? Pues en medio de los querubines, ¿no? Por encima y por en medio, el Eterno le hablaba a Moshe, le hablaba a Aarón, ¿no? O sea que ellos miraban hacia allí, hacia el caporet, ¿no? Prefiero dejarle el original, ¿no? Miraban hacia el caporet y de ahí venía la voz, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, y los querubín tendrán extendidas las alas hacia abajo. O sea, ¿cuál será la labor de esos querubín? Pues proteger el arca. Y si es necesario, hacerlo desaparecer hasta que vuelva a aparecer, ¿verdad? Muchas historias han hecho sobre el arca perdida, hasta películas de Hollywood se han hecho, ¿no? Sí. Sobre el arca perdida. Pero lo que está claro es que hasta que no, es más, esa arca no estaba en el segundo templo, esa arca desapareció después del primer templo. Esta arca es de la época salomónica, ¿no? Entonces, y no va a volver a aparecer hasta el final. Ahí nosotros seremos testigos de esa arca. Amén. Entonces, los rostros de los querubín estarán vueltas hacia la caporet, y pondrás la caporet encima del Aarón, y en el Aarón pondrás el Edut, la evidencia, el testimonio que yo te daré. Y ahí me encontraré contigo, por encima de la caporet, entre los dos querubín que están encima del Aarón Haedut, del arca del testimonio, y desde ahí te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento, el Benei, para los hijos de Israel. Hoy estoy con mucha sed. Increíble, perdonen que esté con mucha sed hoy y que esté tomando mucha agua. Shulchan lehem panim. ¿Qué significa shulchan? Ah, claro, porque lo lee. Bueno, es inteligente, la verdad, se fija, ¿no? Entonces, shulchan lechem, ¿no? Panim. Shulchan, mesa de pan. Lechem. Lechem es pan. Panim, ¿no? Panim es del rostro o de la presencia, ¿no? Harás asimismo shulchan, una mesa de madera de acacia, amatayim, de 2 amá, unos 90 centímetros será su longitud, y de 1 amá, 45 centímetros, será su anchura, y de 1 amá y medio, 68,25 centímetros, será su altura, ¿no? Entonces ahí pueden ver la mesita que hay en el dibujo, ¿no? Yo no sé si es fiel a las medidas que hay aquí, porque 1 amá y 1 amá y medio, 2 amá, tiene que ser, o sea, el ancho era el doble, ¿no? La longitud era el doble,
de la anchura, ¿sí? Y tal vez a la mesita que hay ahí le falta anchura, ¿cierto? Y la revestirás de oro puro y harás una cornisa de oro a su alrededor, ¿no? Yo no sé si, no se ve muy bien la cornisa del ejemplo, pero es como un saliente, la cornisa es como un saliente, ¿no? Y eso también los que hayan construido sus casas, pues saben que se le pone cornisa para la lluvia, ¿no? Y la revestirás de oro puro y harás una cornisa de oro a su alrededor. Le harás también un borde tofaj de un palmo menor. Voy a poner un momentito la cámara para que se vea lo que estoy diciendo. Ahí está. Entonces, un palmo menor es de aquí a aquí. Este es el palmo menor, así lo ancho. Este es un palmo menor. Yo puedo medir, aquí hay 2, 3, 4 palmos menores, mientras que el palmo mayor es de aquí a aquí, ¿ok? Entonces midiendo así son 2 palmos mayores, ¿ok? Para que entendamos eso, ¿no? Entonces, ahora ya quito mi carita, ahí está. Tofaj significa palmo, ¿no? Un palmo menor, tofaj es un palmo menor. Entonces le harás también un borde de un palmo menor de ancho alrededor y harás una cornisa de oro. Parece que no le gustó lo de la cornisa de oro, ¿no? Y harás una cornisa de oro para rodear el borde y le harás 4 argollas de oro y pondrás argollas en las 4 esquinas que están sobre sus 4 patas. Amén. Entonces más o menos nos hacemos la idea con la mesita, pero es un poco diferente. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar, o sea, de cargar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro y con ellas llevarán la mesa, ¿no? Muy importante, el oro era lo más precioso en la época, ¿no? Y como era lo más precioso, pues todo lo que era para el Eterno tenía que ser de lo más precioso, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta, ¿de dónde sale tanto oro? ¿De dónde sale tanto oro que usaban en el Medio Oriente? Porque también los paganos lo usaban, ¿no? Hay teorías que dicen que algunas de las tribus de Israel se fueron por las Américas y que empezaron como una especie de comercio, ¿no? Entre las Américas y el Oriente Medio. Hay una teoría que dice eso, ¿no? No sabemos si es verdad, pero lo que sí nos preguntamos, Salomón, ¿de dónde sacó tanto oro? ¿De dónde, no? Había muchísimo oro en los Andes, ¿no? Incluso en México había mucho oro, ¿no? Lo que hoy es México. Entonces, bueno, es para dejar un pensamiento. Yo no estoy afirmando esta doctrina, yo no estoy afirmando, pero yo sé que los mormones, por ejemplo, sí piensan que había una conexión entre las Américas y el Medio Oriente, ¿sí? Entonces, harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros y sus tazones para las libaciones. De oro puro las harás. Imagínense, todas las fuentes, todas las vasijas, todos los jarros, todos los tazones eran de oro puro. Y pondrás al hashulchan encima de la mesa lechem panim, el pan de la presencia, lepanae, delante de mí, de manera perpetua. Obviamente, como esto es era para el templo, no se puede tener ahora que ya no existe el templo, ¿no? Los panes son 12 panes, ¿no? En la imaginación del que hizo el dibujo ¿no? Ponía 6 panes remontados uno sobre el otro en cada lado, ¿no? Y luego en medio pues había el vino, ¿no? Una vasija para el vino, ¿no? Y supongo que la otra para la sal, ¿no? Porque esa es la tradición que hay, ¿no?
vino con pan y sal, ¿no? Estos panes se tenían que cambiar cada día, o sea que cada día había panes frescos, ¿no? Yo me imagino, aunque no lo he leído, de que este pan un poquito duro, ¿no?, lo comían pues los kohanim, ¿no?, los sacerdotes, porque no lo iban a botar, ¿no? Y en el peor de los casos lo quemaban, pero lo dudo, ¿no? Lo habrían dicho, lo dirían en la Torah si lo quemasen, ¿no? Bien, entonces sigamos. Hamenorá, el candelabro. Y ahora es muy importante una cosa que les voy a decir, mis amados. La menorá era algo que se usaba para encender el lugar santo. Nosotros podemos tener nuestras menorás de adorno, como un memorial, como un recordatorio de lo que fue aquella menorá. Por supuesto, nuestras menorot, las que tenemos en casa, son de las que se arman, ¿no? Y la de aquí, como vamos a leer ahora, es de una sola pieza maciza. No es correcto, pienso yo, encender velas en una menorá, porque esa menorá se encendía dentro del templo, ¿no? Ahora, los hermanos judíos, para no encender la menorá para Hanukkah, que era la rededicación del templo, lo que hicieron es aumentarle brazos, y en vez de 7 tiene 9. Esto lo critica mucha gente que no entiende, mucha gente antisemita pues lo critica. Eso no es la menorá. Menorá significa candelabro. Ahora, el candelabro de 7 con los adornos que vamos a ver ahora, ese era para el templo, ¿no? Y repito, lo podemos tener de adorno en nuestras casas como recordatorio, pero no las encendamos. Hay gente que incluso en la menorá pone 2 velas para encenderlo del Shabbat. No, mis amados, tenemos que tener candelabros independientes, ¿no? Es otra cosa. Solo puede servir de adorno, no debemos encender la menorá. Hay algunos moré o algunos rabinos que no son rabinos judíos, o sea, son rabinos imitadores que salen de los cristianos, ¿no? Ellos tienen su quejilá y encienden las 7 lámparas, ¿no?, de la menorá. Yo lo veo un poquito como usurpación, ¿no?, porque están usando algo de manera indebida. Yo he visto fotos de personas que tienen así una menorá grande en su congregación y le ponen velas o le ponen aceite y lo encienden, ¿no? Yo creo que eso no es correcto. Esa es mi opinión, ¿ok? Esa es mi opinión, ¿no? Ya saben que religión es cuando se impone la opinión, ¿no? Yo nunca impongo nada, ¿no? Huyamos de la religiosidad. Bien, y harás menorá el candelabro de oro puro. La menorá, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo, ¿no? Y entonces aquí tengo una nota que dice: toda la menorá era hecha a partir de una sola pieza, no por la fundición de piezas separadas o su acoplamiento, como hacemos hoy en día. Hoy en día, ¿no?, son piezas que nosotros acoplamos, ¿no?, en nuestra casa. Y sus copas, sus cálices y sus flores se harán mimená guiyú, de la misma forma, o sea, labradas a martillo y en una sola pieza con la menorá. Miren por favor el dibujo que está allí. Y vamos a ir identificando, aunque esta no es la mejor de las reproducciones, vamos a ir identificando. Esto de aquí abajo es la caña y esto, ¿no?, es la principal. Esto sigue derecho de la base, ¿no? Vamos a ver. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos de la menorá de uno de sus lados y 3 brazos de la menorá del otro, ¿no? Ahí están los 3 brazos a cada lado. Habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, ¿no? Entonces las copas
son estas piezas que hay aquí abajo, ¿no? Que sostienen cada uno de los brazos, o deberían sostener. Esta es una reproducción inexacta, ¿no? Habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, con un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, con un cáliz y una flor, así en los 6 brazos que salen de la menorá. Entonces aquí ya están numerados, ¿no? Lo que son estos. Si uno mira fijamente se dará cuenta que tiene forma de flor, ¿no? Tiene forma de flor. Esta es diferente, por ejemplo, a la que vimos en la página anterior, ¿no? Es otra imaginación. Aquí arriba tenemos las lamparitas, ¿no? Y estas lamparitas son de aceite, ¿no? Como aquí se puede ver. Y habrá un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo. Entonces está hablando de estas estructuras de aquí, de estas 3 cálices que hay debajo de cada uno de los brazos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Porque yo me pierdo. A ver. Estoy en la 35, ¿verdad? O ya lo he leído. La 36. Sus cálices y sus brazos serán de una sola pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro, labrado a martillo. ¡Wow! Toda la menorá de una sola pieza. ¡Qué trabajón! ¿No? Y ahí no puedes ni fallar, ¿no? Y recuerden que todas estas cosas no las podían hacer en el lugar del templo ni del Hamishkan. Tenía que estar lejos porque no se podía escuchar martillazos, ¿no? Eso ofendía, ¿no? el tabernáculo, ¿no? Vámonos a la pasuk 37. Entonces hará sus 7 lámparas, ¿no? Estas son las 7 lámparas, las que están arriba, y serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente a la menorá. Entonces, estas lámparas tienen que estar de tal manera que su luz dé para adelante, porque esto va a estar contra una pared. O sea que había una ingenuidad que ellos hacían para que alumbrara hacia adelante, no hacia atrás. Y sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. Kikar zahav tahor, de un talento de oro puro, y aseotá, la hará el artesano, etkal hakelim haele, así como todos estos utensilios. O sea que se toma un talento de oro, ¿no? Eso no sé cuántos kilos son, ¿alguien sabe? Yo no me acuerdo. Creo que es una pieza como de 60 kilos, creo. Ver, busca cuánto es un talento, por favor, ¿sí? Un talento de oro, ¿no? ¿Cuánto es? Entonces, mientras lo busca la hermanita, seguimos leyendo, ¿no? Dice, observa bien y hazlo según el diseño exacto que te ha sido mostrado en el monte. O sea que en el monte, sí, dime hermana. 27 kilos. ¿Cuánto? 27 kilos. 27 kilos es un talento, ¿no? O sea que es una buena pieza de 27 kilos, y de ahí se hacía, y era labrado, o sea, era moldeado, no es que se cincelara y se quitara, ahí no se podía perder nada del oro. O sea que cuando terminaba la obra, seguía siendo un talento, seguía pesando un talento, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir, y ya es el capítulo 26. Y ahora ya viene Hamishkan, el tabernáculo. Ok, capítulo 26. Vet Hamishkan ta'ase eser giriyot shesh mashzar. Y el tabernáculo lo haréis con 10 cortinas de lino fino trenzado. Ut gelet vargaman vetolat shani. Y tela o hilo azul, y tela o hilo púrpura, y tinta escarlata.
Querubín Maaseh Joseph Tase Otam, con dibujos de querubines y como obra muy valiosa lo harán. Entonces, cuando hablan de obra valiosa se refiere pues lo que en inglés se llama masterpiece, o sea, es una obra de gran valor, ¿no? Y eso, o sea que no era cualquier cortina, tenía que estar muy bien labrada, ¿no? 10 cortinas de lino fino trenzado, y había azul, púrpura, tinta escarlata y dibujos de querubines en las cortinas, ¿no? La longitud de una cortina era de 28 ba'amá, 12.6 metros de altura, la cortina. 12 metros y medio de cortina de alto, ¿no? Y esa es la longitud, y la anchura de 4 ba'amá, 1,80 m de ancho. Sigue siendo bastante ancho, ¿no? Es un hombre alto tendido, 1,80 m, ¿no? Y todas las cortinas tendrán una misma medida, ¿no? O sea que todas tendrán 12.6 metros de altura y 1,80 m de ancho, todos. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, o sea que tiene que haber como ganchitos que una cada cortina, o sea, 1,80 m más 1,80 m más 1,80 m, o sea, son 5. Estamos hablando de 5 por 8, 32, son como 8 metros, ¿no? 9 metros. 9 metros, ¿no? Entre 8 y 9 metros, todo. Bárbaros, ¿no? 5 cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra, ¿no? Pero fíjense ahí el dibujito, cómo están las cortinas. Estas cortinas recubren el Mishkan, ¿no? Entonces, si ustedes ven arriba, ahí esa cortina tiene color púrpura, que debe de ser medio rojizo, ¿no? Lo que llaman púrpura yo creo que era rojizo, porque luego hay el azul, ¿no? El azul que es parecido al violeta, ¿verdad? Al menos según este dibujo. Y ahí están los dibujos de los angelitos, ¿verdad? Sí. Y abajo tenemos una vista anterior de lo mismo. Son 5 cortinas a un lado, 5 cortinas al otro, ¿no? Y abajo pues ya tenemos las 5 columnas que vamos a leer ahora, que hay a la entrada del Mishkan, ¿no? Y dice, y harás lulot, ahí dice nota, el ancho total de 5 cortinas unidas sería de 9 metros. Qué buena matemática, mi hermano. Felicitaciones. 9 metros, ¿no? Y harás lulot. Lulot son lazos para enganchar las cortinas, ¿no? Entonces tenían los lacitos, ¿no? En el borde de la cortina del extremo del primer enlace, y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace, y así pues harás 50 lulot en la primera cortina y harás 50 lulot en el borde de la segunda. Entonces las lulot, o sea, imagínense, 50, ¿no? A lo largo de 12 metros, ¿no? O sea que más o menos cada metro hay que poner unas 3, a ver, ingeniero, ¿cuánto? 12 metros. 12 metros y medio, sí, por 50, entre 50. Entre 50 más o menos son como 4 más o menos por cada. 4 más o menos por cada metro, ¿cierto? Entonces, muy interesante. Entonces harás 50 lazos en la primera cortina, y harás 50 lazos en el borde de la, será segunda, de la cortina que está en la segunda unión. Los lazos se corresponderán unos con otros, tienen que estar a la misma altura, ¿no? Los lazos en cada borde de cortinas, ¿no? Harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que Hamishkan sea Ejad, una sola unidad. O sea que además de los lazos, habían broches, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Pasuk 7. Harás también cortinas de piel de cabra para que sirvan de cobertura sobre Hamishkan. En total harás 11 cortinas, y la longitud de cada cortina será de 30 ba'amá. Y voy a parar ahí un momentito. Entonces quiero que miren
aquí en el dibujo y van a ver primero la cortina de la parte de abajo, es la cortina donde están los querubín, ¿no? Donde están los dibujos de querubín, es la primera capa. Luego la segunda capa es una cortina de piel de cabra, normalmente de color blanco, ¿no? Veo que hay como entre lo que es veo que hay como unas cosas, unas rayas rojas, ¿no? Que tienen, pero lo principal de la cortina de piel de cabra es que es blanco. Luego hay una tercera capa que dice cortina de piel de carnero teñido de rojo. Entonces fíjense los significados de estas cosas, ¿no? El teñido de rojo, primero el blanco, que es la pureza, ¿no? Y el teñido de rojo, que es la sangre, ¿no? Quizás tiene que ver el blanco con el lugar santísimo y el rojo con el lugar de los sacrificios, quizás. A ver, no te he escuchado, repite. Que quizás la cortina blanca tenga que ver con el lugar santísimo y el rojo con el lugar de los sacrificios. No, porque los sacrificios son fuera, ¿okay? El altar está fuera y estas son capas que ahí parece que están cubriendo de adelante para atrás. Eso es solo para que ustedes puedan. ¿De dónde viene esa alarma? Algún auto. Entonces es solamente para que uno vaya viendo las capas, ¿no? Es algo práctico, no es que ahí es donde empiece, ¿no? La cortina de piel de cabra blanca yo creo que representa la pureza y la roja representa la sangre, es la vida, no es la muerte, es la vida, ¿okay? Es la vida. Y al final dice la cortina de piel de marsopa, o como quieramos llamar, o delfín, o cabra desaparecida, ¿no? Y esta, la ventaja de esta, y eso sí que es curioso, que según algunos rabinos era impermeable, o sea que no permitía que pasara la lluvia, ¿no? Cuando había lluvia, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Entonces es así, o sea que son varias capas. Recuerden que el invierno del desierto, que el clima del desierto por la noche es frío, de día es un calor abrasador y de noche un frío extremo, ¿no? Ese es el desierto. Entonces la longitud de cada cortina será de 30 bama, ¿no? 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 bama. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí, y doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda, ¿no? O sea, la sexta cortina sirve como una puerta, ¿no? Para poder cerrar el Mishkan, ¿no? Y harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo de la primera unión y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo de la segunda unión. Harás además 50 broches de oro y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda para que sea ejad. O sea que cada capa, ¿no? Seguía el mismo principio, solo que esta capa tenía una undécima cortina para tapar la puerta, ¿no? Y dice, y el exceso que sobra de las cortinas de la tienda, la media cortina que queda caerá sobre la parte posterior de Hamishkan, y una ma en un lado y una ma en el otro lado de la que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda, caerá en los costados de Hamishkan a un lado y a otro para cubrirla. Está un poquito confuso. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tajashim, mamífero rumiante ya extinguido, delfines, marsopas, lo que sea, por encima de la anterior. Harás luego para Hamishkan tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. O sea, las tablas, o sea que si nosotros miramos la estructura de Hamishkan, estaba la tienda de reunión. La tienda de reunión tenía 2 cámaras, la anterior, que era la más grande, era el llamado el lugar santo, y luego en la parte interior donde estaba el arca
¿no? Donde estaba el arca del testimonio, ¿no? Ese era el lugar santísimo, ¿no? Eso, y luego el altar estaba afuera, porque si no se humea todo la tienda de reunión, ¿no? Y estaba afuera justo delante, ¿no? Y ahí también estaba pues el mundo, lo que se llamaba el mundo en el templo, pero era donde el sacerdote se lavaba, ¿no? Al principio era solo las manos y los pies, pero cuando ya hubo templo ya se sumergía por completo, ¿no? Entonces, las tablas de madera, las tablas están haciendo un perímetro, ¿no? Tapando todo lo que es la tienda de reunión más la parte anterior, ¿no? El atrio del tabernáculo donde se hacía el sacrificio y donde venían las personas a ofrecer su sacrificio y se quedaban para hacer fiesta con ellos, ¿sí? Entonces la longitud de cada tabla será de 10 amá, ¿no? Que es 4,50 metros, ¿sí? Y de 1 amá y medio, 67,5 centímetros, la anchura de cada tabla. Y cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra, así harás con todas las tablas de Hamishkan. Harás pues las tablas para Hamishkan, 20 tablas para el lado sur. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Bueno, vamos a hablarles un poquito en latino, ¿no? Entonces tienes la tabla y debajo tienes sus 2 espigas y pones 2 basas debajo de cada uno donde se insertan las espigas y luego se une una tabla con la otra y toda esa tabla es el perímetro del Mishkan, ¿sí? Entonces eran 20 tablas para el lado sur, ¿no? Y para el segundo lado del Hamishkan del lado norte 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para la parte posterior hacia el oeste harás 6 tablas. Harás también 2 tablas para las esquinas de Hamishkan en la parte posterior y serán dobles por debajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así serán con las 2, formarán las esquinas. O sea, todas las tablas forman esquina para un lado y para el otro lado, ¿no? El sur y el norte son 20 tablas, pero para el oeste solo son, dice 6 tablas, ¿no? Y dice, y las esquinas tienen que ser dobles. Habrá en total pues 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla, ¿no? Esto es un poquito confuso, pero en realidad no es tan difícil, ¿no? Cada tabla tiene sus basas, las basas le sirven de sostén de la tabla. Harás también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado de Hamishkan y 5 barras para las tablas del otro lado y 5 barras para las tablas del lado posterior hacia el oeste, ¿no? Y estas barras serán para cargar, ¿cierto? Entonces, 28, la barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro y revestirás de oro las tablas. ¡Wow! Todas las tablas del perímetro revestidos de oro. ¿Se imaginan el espectáculo visto de lejos? En un desierto donde Está muy fuerte. Por eso es que cuando se organizaban los israelitas en forma de marcha, ellos iban como en forma de guerra, ¿no? Si se acuerdan en el libro de los números, ¿no? Se organizaban con 3 tribus a cada uno de los 4 y estaban las tribus. Luego en el medio estaban los levitas y los cohenim y al medio de ellos estaba el tabernáculo, no sea que alguien venga a quererles robar el oro del Mishkan, ¿cierto?
Entonces, Pasuk 30, entonces podrás levantar Hamishkan según el plan, el diseño, el modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que todo esto fue explicado a Moshe en detalle. De ahí que también hay cosas de la Torah oral, de la que hablan los hermanos rabínicos, ¿no? Que no hay que desechar por completo, ¿no? Porque hay tradiciones que vienen de boca en boca, de padre a hijo. Y algunas de estas tradiciones son interesantes para entender todas estas estructuras, ¿no? Hay hermanos que rechazan por completo el Talmud, ¿no? Diciendo que ya nos dio la Torah, no necesitamos más. Eso es lo que yo llamo purismo, ¿no? Las personas que se creen tan puras que les basta con una cosa. Yo creo que hay que aprender de los hermanos mayores. Hay que aprender de ellos, ¿no? Eso no significa aceptar 100% de lo que dicen, ¿no? Porque hay cosas que dicen que contradicen la Torah. Yeshua mismo lo explicó, ¿no? Que había cosas que violaban la Torah. Asimismo, tenemos que seguir el ejemplo de Yeshua, sin rechazarnos, porque cuando yo digo que Yeshua era medio fariseo, la gente se escandaliza, porque en su cabeza, en su mente, está pensando que fariseo significa hipócrita. Es lo que nos enseñaron en el cristianismo. Un fariseo es hipócrita. No, había fariseos hipócritas a quienes Yeshua criticaba, pero no todo fariseo era hipócrita. Había muy buenos fariseos, entre ellos, por ejemplo, José de Arimatea, ¿no? Él era un fariseo. ¿Cómo se llama? El que lo fue a ver por la noche. Nicodemos, ¿no? También era fariseo. ¿En qué creían los fariseos? En la resurrección de los muertos. ¿Yeshua enseñaba eso? Sí. Creían en lo espiritual y en los ángeles. ¿Y Yeshua creía eso? También. Claro que sí. Entonces había una serie de cosas que los fariseos creían y que Yeshua también aceptaba, ¿no? En cambio, ¿qué decían los saduceos? Que no había nada espiritual y que solo la Torah, los 5 libros, eran lo válido. Ellos eran los puristas, ¿no? En cambio, Yeshua, ¿qué decía? Se ha hablado de mí en la ley y en los profetas. O sea que él aceptaba lo de los profetas. Es muy importante, porque los profetas nos dicen quiénes somos nosotros. Amén. Entonces, Pasuk 20, ya terminé esta página. Vámonos a la siguiente. Ajá. Tengo que quitar mi carita. Ahí está. Haparoquet. Haparoquet es el velo. Y este velo es el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. ¿Ok? Harás además paroquet tejelet, un velo de tela azul y tela púrpura y tintes escarlata y lino fino trenzado de obra valiosa y con querubín será hecho, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, hay un artista que dibuja 2 querubines en cada cortina, mientras que hay otro que hace como que todas las cortinas hacen los 2 querubines, ¿no? Entonces ya son 2 artistas diferentes. Y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro, sus ganchos serán también de oro sobre 4 vasos de plata. El Eterno explicaba con precisión todo. Sí, buen arquitecto. Era arquitecto, él explicaba todo lo que había que hacer. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, Aarón Hadut, el arca del testimonio. Eso estará detrás del velo. Y el velo servirá como división Bein HaKodesh, entre el lugar santo, Ubein Kodesh HaKadashim, y el lugar santísimo, ¿no? Fíjense los nombres, ¿no? HaKodesh, lugar santo, y Kodesh HaKadashim, ¿no? Se repite 2 veces, santísimo, ¿no? Y pondrás Hakaporet, la tapa del arca, el propiciatorio sobre Aarón Hadut, sobre el arca del testimonio, Bekodesh HaKadashim, en el lugar
santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, en el lugar santo, y la menorá irá enfrente de la mesa en el lado sur de Hamishkan, ¿no? Entonces, si miran el dibujo de abajo, no sé si se ve muy bien, entonces verán, esta de aquí dentro es el velo, es una cortina que separa el lugar santo, que es el lugar más grande, casi el doble del tamaño, según este artista, y el lugar santísimo, que es aquí dentro, que es donde está el arca del testimonio, y donde iba Moshe a consultar con el Eterno. Aquí tenemos la menorá, y al frente está la mesa con los panes, ¿no? Entonces aquí están los panes, la menorá, y aquí delante, ¿no?, hay un altar para quemar incienso. Ahora es importante que entendamos que para quemar incienso uno tenía que tomar las brasas del altar donde se había sacrificado el animalito, y esas brasas se ponían en el altar de incienso, y encima se ponía el incienso, o sea que era el aroma agradable, ¿no?, el aroma agradable del holocausto, ¿no? Y entonces aquí son tres cosas, pues, ¿no? La mesa de los panes de la presencia, aquí la menorá, y aquí en medio, pues, el altar de incienso, aquí el velo, y detrás del velo el arca del testimonio. ¿Sí? ¿Queda claro? Eso queda claro, ¿verdad? Bien. ¿Y lo has entendido tú, Bruno? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Brunito, calladito, Brunito. Harás también una cortina para la entrada de la tienda, que ya es esta de aquí, ¿verdad? Será un velo hecho de tela azul, de tela púrpura y de tintes escarlatas y del lino fino trenzado, obra de tejedor. O sea, es parecido al velo de adentro. Y harás 5 columnas de acacia para la cortina y las revestirás de oro, y sus ganchos serán también de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellos. O sea que las basas, los sostenes son de bronce, pero los otros son de madera de acacia revestida en oro. Bien, vámonos al capítulo 27, Hamizbeach, que es el altar del holocausto. Vasita et Hamizbeach atzei shitim 5 amot orech, y harás el altar de madera de acacia de 5 amot de longitud, de 5 amot rohaf, y de 5 amot de anchura. Ravua yiye hamizbeach, cuadrado será el altar, ve shalosh amot komatov, y de 3 amot su altura. ¿Okay? O sea que este altar será de 2 metros 25 por 2 metros 25, ¿no? Pero luego la altura será de 1 metro 35, que es algo que a un varón pues le llegará más o menos hasta la cintura, un poquito por encima, ¿no? O sea que en realidad no era tan difícil colocar el animalito encima, y debajo pues se ponían las maderas, ¿no?, y eso se iba quemando hasta formar brasas, y esas brasas luego se sacaban para encender el incienso. Si uno no lo sacaba de allí, era considerado fuego extraño. ¿Okay? De ahí viene lo de fuego extraño, no es un fuego que salga del altar. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Estos cuernos son importantes porque en este cuernos, en los 4 se pondrá la sangre del animalito, ¿no? Entonces es un simbolismo, en mi opinión, ¿no?, de que que llegará la salvación a los 4 rincones de la tierra, ¿no? Así lo entiendo yo. 4 esquinas, los cuernos serán de una misma pieza con Hamizbeach, con el altar. O sea que se hace el altar y es una sola pieza, de bronce. ¿Okay? Todo lo de adentro era de oro, pero el oro no se podía usar con el fuego porque se derretía. Entonces de ahí que se usaba el bronce para afuera. Qué conocimiento, ¿no?, de ingeniería y de arquitectura, ¿no?
y de química inorgánica, ¿no? Y lo revestirás de bronce, o sea que es de madera revestida de bronce, a diferencia de las otras maderas revestidas de oro, ¿cierto? Harás asimismo sus recipientes. Ahí a la derecha pueden ver dos ejemplos de cómo se veía el altar, ¿no? El de arriba está encendido, ¿no? Y se ve más rojizo, ¿no? Más cobrizo. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Pero aquí había visto ayer, ¿no? Algunas herramientas de eso. Le harás un enrejado de bronce en forma de red, que es donde va el animalito, ¿no? En la red, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos para poderlo levantar, ¿no? Entonces se pone el animalito ahí y se le baja en la red. Y la pondrás bajo el borde de Jamisbeach, de manera que la red llegue hasta la mitad de Jamisbeach, ¿no? Entonces, si vemos el de arriba, estamos viendo ahí la reja, y ahí parece que hay un sacrificio encendido, ¿no? Un holocausto, ¿no? Entonces, y debajo va cayendo las brasas, ¿no? Se van formando las brasas y las cenizas. Harás también varas para Jamisbeach, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce. Y las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados de Jamisbeach cuando sea transportado. Lo harás hueco de tablas, según se demostró en el monte, así lo harán, ¿no? Es curioso que aquí no dice que se dejen las varas de forma permanente. O sea que en este caso yo sí creo que las sacaban, ¿no? Y luego las metían para transporte, ¿no? Hatzer, el atrio de Hamishkan. El atrio es la parte anterior, ¿ves? Si ustedes ven aquí está la tienda de reunión, ¿no? Ustedes pueden ver mi flechita. Yo no sé si se ve esta flechita en la transmisión. Sí, entonces aquí está el Hamishkan, y justo delante vamos a ver el altar, ¿no? Entre el altar y Hamishkan está el lavatorio. ¿Ven ahí el lavatorio? Donde, y este es el sacerdote chiquito, ¿no? Fíjense el tamaño del Cohen, y aquí hay otro sacerdote, ¿no? Y aquí pues hay otras estructuras, ¿no? Pero lo importante es el altar, el lavatorio, Mishkan, y estas son todas esas tablas que se ponían alrededor. Y esta es la entrada, y por aquí entra la gente para traer sus ofrendas. Estas serán ofrendas. Estas serán ofrendas que están aquí. Ahí se ve como un ternerito, ¿no? Y una ovejita al lado, y luego también algunas plantas, ¿no? Que seguramente son para el sacrificio mecido, porque hay el sacrificio mecido delante del altar que no se quemaba, ¿okay? No se quemaba. Por este sacrificio mecido es que el judío tiende a orar meciéndose, porque él se está ofreciendo él mismo como un sacrificio mecido, ¿no? Como algo mecido. Es muy interesante eso, ¿no? Entonces, harás también Hatzar, el atrio de Hamishkan. Al lado sur habrá cortinas de lino fino trenzado para el atrio, de 100 baamá, 45 metros de largo por cada lado, ¿no? 45 metros. Estamos hablando de la mitad de un estadio de fútbol. Sus columnas serán 20, con sus 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus cornisas serán de plata. Asimismo, a lo largo del lado norte habrá cortinas de 100 baamá, 45 metros de largo, y sus 20 columnas con sus 20 basas serán de bronce. Los ganchos de las columnas y sus cornisas serán de plata.
Para el ancho del atrio, en el lado occidental, habrá cortinas de 50 baamá. No de 100, sino de 50 baamá, con sus 10 columnas en vez de 20. Y sus 10 basas. Y el ancho del atrio en el lado oriental será de 50 baamá. O sea que son 100 a los lados norte y sur, y 50 al oeste y al este, ¿no? Y el este era donde tenía que ir, digamos, la presencia de Hamishkan, ¿no? Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 baamá, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para el otro lado habrá cortinas de 15 baamá, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 baamá, de tela azul, tela púrpura y tintas escarlata, y de lino fino trenzado, obra de tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán cornisas de plata, serán ganchos, sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. El largo del atrio será de 100 baamá y el ancho de 50 por cada lado, y la altura 5 baamá, 2 metros 25, ¿no? Sus cortinas de lino fino trenzado y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo usados en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén. Aleluya. Bien, mis amados, entonces vamos a mirar cuál es la lectura que tenemos, la primera lectura especial que tenemos de la Torá, que es Bamidbar, Números 28, del 9 al 15, y esta es la lectura especial por Shabbat Rosh Chodesh. Y también vamos a ver, como parte de la Torá, la lectura especial de Shabbat Shekalim, que será el Sefer Shemot, el libro del Éxodo, capítulo 30, Pasukim del 11 al 16. Ambas lecturas son muy cortitas, y después de eso pues vamos a inmediatamente a mirar las lecturas de Haftarah, ¿no? La primera Haftarah sería la Haftarah de Shabbat Rosh Chodesh, que es Yeshayahu, Isaías 66.1, 66.23 al 24 y 66.23 repetido. Y por último sería Melahim Bet, segundo de Reyes, capítulo 11, pasuk 17 hasta el capítulo 12, pasuk 17, 16 en las Biblias cristianas. Veamos pues, ¿cuál es el primer mandamiento? Cada día se tenía que hacer por la mañana un cordero quemado con pan y con vino, ¿no? Por la tarde otro cordero con pan y con vino. Nosotros hoy en día pues no tenemos templo, no tenemos altar, ya no hacemos sacrificio de animales, pero dentro del judaísmo se hacen 2 oraciones, ¿no? Se hace la oración matutina y se hace la oración de la tarde. Y estas oraciones corresponden más o menos con el horario de los sacrificios, ¿no? Y estas oraciones son las que hoy en día hacen los hermanos observantes dentro del judaísmo, y no sería malo si un hermano efraimita aprendiera también a orar la oración de la mañana y la oración de la tarde, pero que lo haga de corazón, que no lo haga por religiosidad, por imitar al judaísmo, no tiene que hacerlo sintiéndolo. Hay una cosa, hermanos, los hermanos judíos, ¿no? Ellos son judíos de nacimiento, y que ellos guarden o no guarden, sientan o no sientan, obedezcan o no obedezcan, es algo que Yud-Hei Vav-Hei verá con
ellos. Pero para los que estamos llegando a Israel, los recién llegados, los nuevos, los efraimitas, las personas de las 10 tribus, nosotros sí tenemos que tener en nuestro corazón lo que estamos haciendo. Debemos de entenderlo y debemos hacerlo por amor a Yud-Hei Vav-Hei, no por religiosidad, no por imitación, no porque he visto este rabino que dice que lo debemos hacer. Háganlo sabiendo lo que están haciendo, entendiendo lo que están haciendo y para agradar a Elohim, no para agradar a los hombres. Amén. Eso es importante. Caso 9. Además, en el día del Shabbat ofrecerás 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de un efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y su libación. El holocausto Shabbat Beshabbato, o sea, de cada Shabbat, literalmente de Shabbat en Shabbat, será además del holocausto continuo y su libación. Expliquemos. Cada día, hemos dicho antes, 365 días, hay un holocausto continuo por la mañana y por la tarde. Pero en Shabbat se debe de hacer un animal más, ¿no? En otras palabras, por la mañana se ofrecerá el holocausto continuo y el holocausto del Shabbat. Y por la tarde, el holocausto continuo y el holocausto del Shabbat. O sea que en Shabbat serían 2 animales en cada sacrificio. Uno por el día y el otro por el Shabbat. Y dice la Pasuk 11. Uvrashei hat sheichem, y en vuestros principios de meses, o sea, Rosh Chodesh, ofreceréis un holocausto para Yud-Hei Vav-Hei, 2 novillos y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de un efa de flor de harina como ofrenda de cereal mezclada con aceite por cada novillo, y 2 décimas de flor de harina como ofrenda de cereal mezclada con aceite por el carnero. Y ahorita voy a volver aquí porque esto lo tenemos que explicar un poquito. Y dice, y 1 décima de un efa, 1 décima de un efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda por cereal por cada cordero en holocausto de aroma agradable, ofrenda quemada para Yud-Hei Vav-Hei. Y vamos a volver un momentito a la pasuk anterior. Entonces, hay algunas personas que piensan que el principio de mes es prácticamente un Shabbat, o que el principio de mes es equivalente a un Shabbat. Pero si nosotros nos fijamos en lo que nos explica el Levítico 23, donde Yud-Hei Vav-Hei nos expone todas sus moedim, todas sus fiestas señaladas, explica el Shabbat, explica las 7 fiestas, no explica que Rosh Chodesh tenga que ser un Shabbat. Está claro que había un sacrificio muy importante. Está claro que agradar a Yud-Hei Vav-Hei en el principio del mes era importante, así como se hace sacrificio por cada día, tiene su lógica que por cada mes también se le tuviera que honrar y que esto fuera una honra importante. Fíjense, 2 novillos, un carnero, 7 corderos de un año, ¿no? Más toda la harina y todo el aceite y todo el vino. Nosotros no vamos a celebrar inicio de mes como un Shabbat, pero sí debemos hacer algo, un tipo de oración especial. En el principio de mes tenemos que hacer mínimamente un kiddush, ¿no? Y este kiddush, hoy en día, nosotros sabemos que el kiddush, ese pan y ese vino que nosotros hacemos en Shabbat, para el inicio del Shabbat y para
y bueno, para el inicio del Shabbat y para el inicio de las fiestas, ¿no? Ese Kiddush equivale a los sacrificios de cereal y de vino, ¿no? Pero no hay templo, por lo tanto no se puede hacer sacrificio de carne. Podemos comer carne y esa carne nos puede hacer memoria, recordar lo que fueron los sacrificios, pero no podemos sacrificar animales. ¿Qué hacemos pues? ¿No? ¿Se puede trabajar en Rosh Hodesh? Sí, se puede trabajar en Rosh Hodesh. No es un Shabbat, es un día especial, es un inicio de mes. Muchos judíos van a la sinagoga en la víspera de Rosh Hodesh, van a la sinagoga, hacen oraciones. Nosotros también podemos hacer oraciones especiales, podemos hacer un kiddush, podemos leer salmos, ¿no? Y con eso honrar lo que es el principio de mes, con la importancia que Yud Hei Vav Hei le está dando. Pero recuerde, no es un Shabbat, no es una de las Moedim, ¿sí? Entonces sigo con lo que ya había leído, la Pasuk 13 y la Pasuk 14. Dice: y sus libaciones serán medio hin de vino por cada novillo, la tercera parte de un hin por el carnero y la cuarta parte de un hin por cada cordero. O sea que había mucha alegría en el principio de mes porque había mucho vino consumido, ¿no? Este es el holocausto Jodesh Behatsho de cada principio de mes, o sea, literalmente de Jodesh en Jodesh, ¿no? Para todos los meses del año. O sea que esto era algo que se tenía que hacer 12 veces y a veces hasta 13 veces al año. Pasuk 15. Y un cabrito como ofrenda por el pecado se ofrecerá para Yud Hei Vav Hei, además del holocausto continuo y su libación. Amén. Entonces, ¿y qué hubiera ocurrido, por ejemplo, si el Rosh Hodesh caía en un Shabbat? ¿No? Entonces se tenía que hacer el holocausto continuo, se tenía que hacer el holocausto del Shabbat y se tenía que hacer el holocausto o los holocaustos de principios de mes. Y obviamente esto tenía a los sacerdotes muy ocupados, ¿cierto? Cuando había así una combinación de fiestas, cuando se daban en el mismo día, estaban muy ocupados, ¿no? Muy bien, mis amados, ahora sí nos vamos a la lectura correspondiente al Shabbat Shekalim y vamos a leer Shemot Éxodo, capítulo 30, Pasukim del 11 al 16. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, y habló Yud Hei Vav Hei a Moshe y le dijo: Kitisa et Rosh Benei Israel, cuando hagas número o cuentes cabeza de los hijos de Israel, lifkudeihem, ¿no? Para contarlos o para censarlos, venatun ish kofer nafsho la Yud Hei Vav Hei. Cada varón dará un rescate por su alma a Yud Hei Vav Hei, bifkot otam, velo yeye vahem negev bifkot otam. En el momento de ser contados, así no habrá entre ellos plaga al ser contados. Wow. Voy a repetir la Pasuk 12 solamente en español. Cuando hagas número o cuando cuentes cabeza de los hijos de Israel para contarlos o para censarlos, cada varón dará un rescate por su alma Yud Hei Vav Hei en el momento de ser contados. Así no habrá entre ellos plaga al ser contados. En otras palabras, si un varón no daba este rescate, estamos hablando de la época del templo, estamos hablando de la época de Mishkan, entonces había el peligro de que si hubiera plaga entre ellos, que no tuvieran la defensa
correspondiente de Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? O sea, era algo que los israelitas sentían la necesidad de hacer para evitar que haya plaga en su población. Y luego dice la Pasuk 13, esto dará todo el que pase entre los contados, medio shekel conforme al shekel del santuario. Un shekel es igual a 20 gerá. Medio shekel es la teruma, la ofrenda voluntaria a Yud-Hei Vav-Hei. Es voluntaria, por supuesto, pero el que no lo daba, sabiendo que tenía que darlo, pues corría el riesgo de que hubiera plaga, ¿no? Vamos a ver unas notas que hay ahí abajo. El shekel, ¿no? Dice un shekel de oro era 1 sobre 10,000 de un talento y equivalía a 220 granos con N, no 220 granos, unos 3 gramos de oro. Y cuando se habla de grano, pues supongo que se habla de grano de maíz, ¿no? Contando 220 granos de maíz que pesan 3 gramos de oro. Un shekel de plata era de 1 sobre 3,000 de un talento y equivalía a 132 granos, unos 10 gramos de plata, ya no de oro, sino de plata. Y un shekel de bronce era de 1 sobre 1,500 de un talento y equivalía a 528 granos con N, unos 20 gramos de bronce. Y todo esto según la fuente que ha sido estudiada, que es del Strong's del hebreo 8255, ¿no? Y el cálculo y la conversión pues lo he hecho yo mismo, ¿no? Y ahí hay una nota, dice: el valor de la medida oficial del santuario era determinado por el Cohen Hagadol. Él era el que tenía el poder de calcular o de determinar cuál era el valor de la medida oficial, ¿sí? Y por último dice la nota que un gerá equivale a 16 granos con N de cebada. Antes dije de maíz, en realidad debía haber dicho de cebada, según el Strong's 1626. Y la Pasuk 14 dice: todo el que pase entre los contados de 20 años arriba dará una terumá a Yud-Hei Vav-Hei, o sea, todo varón censado mayor de 20 años daría esta terumá. Dice: el rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio shekel, al dar la terumá para Yud-Hei Vav-Hei le caper como expiación, como redención por vuestras almas. Amén. Entonces, esta es la lectura correspondiente a Shabbat Shekalim de la Torah, Shemot 30, del 11 al 16. Bien, vamos ahora a leer las lecturas de Haftarot, ¿no? Primero de Shabbat Rosh Chodesh será Yeshayahu, Isaías 66:1, luego el mismo capítulo 23-24 y luego repetición del 66-23. Muy importante porque es profético y para Rosh Chodesh. Y por último, Melahim Bet, segundo de Reyes, y este es para Shabbat Shekalim, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 11, Pasuk 17, hasta capítulo 12, Pasuk 17, 16 en las Biblias cristianas. Ko amar Adonai, Hashamayim kisi, veharetz hadom raglai, Eize bayit asher tivun li, veze makom menuchati. Así dice Yud-Hei Vav-Hei: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo, o de mi quietud, de mi paz? Pasuk 23.
vehaya migdei chodesh, vehatshu midei Shabbat beshabbato, yavo kal basar lehishtachaot lepanai, amar Yud-Hei Vav-Hei. Y sucederá que de Rosh Hodesh, luna nueva, en Rosh Hodesh, y de Shabbat, en Shabbat, toda carne vendrá a postrarse delante de mí, dice Yud-Hei Vav-Hei. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Y Pasuk 23, y sucederá que de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, y de Shabbat en Shabbat, toda carne vendrá a postrarse delante de mí, dice Yud-Hei Vav-Hei. Aleluya. Vayichrot Yehoyada et habrit ben Yud-Hei Vav-Hei ubein Hamelech ubein Ha'am lichiot la'am la Yud-Hei Vav-Hei ubein Hamelech ubein Ha'am. Yehoyada hizo un pacto entre Yud-Hei Vav-Hei y el rey y el pueblo, de que serían pueblo para Yud-Hei Vav-Hei, y de entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra de Yehudá fue a la casa, al templo de Baal, la derribaron y destruyeron por completo sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote nombró oficiales sobre la casa de Yud-Hei Vav-Hei, y tomó a los jefes de centenas, a los capitanes, a los guardias y a todo el pueblo de la tierra de Yehudá, e hicieron descender al rey de la casa de Yud-Hei Vav-Hei, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó en el trono de los reyes. Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. Yehoash Melech Yehudá. Ben Sheva Shanim Yehoash ben Malchó. 7 años tenía Yehoash cuando comenzó a reinar. Bishnat Sheva le Yehú, en el año 7 del reinado de Yehú, el rey de Israel, Malach Yehoash, comenzó a reinar Yehoash en Yehudá. Varbaim Shana Malach bi Jerusalem, y reinó 40 años en Jerusalén, Veshemimo Tzivia mi Beer-Shabá, y el nombre de su madre era Tzivia de Beer-Shabá. E hizo lo recto Yehoash ante los ojos de Yud-Hei Vav-Hei todos los días en que Jacoén, el sacerdote Yehoyadá, lo dirigió. Mas los lugares altos no fueron quitados. El pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y dijo Yehoash a los sacerdotes: todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa de Yud-Hei Vav-Hei en moneda corriente, incluso el dinero del rescate estipulado para cada persona, así como todo el dinero que cada uno traiga voluntariamente a la casa de Yud-Hei Vav-Hei, que los sacerdotes lo tomen para sí, cada cual de sus conocidos, y que se reparen los daños de la casa, todo daño donde quiera que se encuentre. Sin embargo, llegado el año 23 del reinado del rey Yehoash, los sacerdotes aún no habían reparado los daños de la casa. Entonces el rey Yehoash hizo llamar al sacerdote Yehoyadá y a los otros sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis los daños de la casa? Ahora pues,
no toméis más dinero de vuestros conocidos, sino entregadlo para los daños de la casa. Y consintieron los sacerdotes en no tomar más dinero del pueblo, ni reparar ellos los daños de la casa. Mas tomó el sacerdote Jehoiadá un cofre e hizo un agujero en la tapa, y lo puso junto al altar al lado derecho, conforme uno entra a la casa de Yud-Heh-Vav-Heh, y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que se traía a la casa de Yud-Heh-Vav-Heh. Y cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote subían y lo ataban en sacos y contaban el dinero que se encontraba en la casa de Yud-Heh-Vav-Heh, y entregaban el dinero que había sido contado en manos de los que hacían el trabajo, los cuales tenían a su cargo la casa de Yud-Heh-Vav-Heh, y ellos lo traían para pagar a los carpinteros y a los constructores que trabajaban en la casa de Adonai, y a los albañiles y canteros, y para comprar madera y piedra de cantería para reparar los daños de la casa de Yud-Heh-Vav-Heh, y para todo lo que se gastaba para la casa a fin de repararla. Mas del dinero que se traía a la casa de Yud-Heh-Vav-Heh no se hicieron ni copas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni trompetas, ni ninguna vasija de oro, ni vasijas de plata para la casa de Adonai, porque lo daban a los que hacían el trabajo, y con él reparaban la casa de Yud-Heh-Vav-Heh. Y no se pedían cuentas a los hombres, en cuyas manos se ponía el dinero, para dárselo a los que hacían el trabajo, porque procedían fielmente. El dinero de las ofrendas por la culpa y el dinero de las ofrendas por el pecado no se traían a la casa de Yud-Heh-Vav-Heh, era para los sacerdotes. Aleluya, aleluya, Ahim ve'achayot, que palabras tan hermosas nos hace recordar lo importante que es guardar todo lo sagrado de la manera más alta que nosotros podamos imaginarnos. Ahim ve'achayot, Toda Rabá, muchas gracias por haber compartido junto conmigo las lecturas del día de hoy, y vamos a finalizar esta transmisión que estamos haciendo hoy en forma de premier. Que el Eterno les bendiga a todos. Vamos a hacer la bendición arónica. Isim ha-Elohim, Kefraim vehi Menashe, Isimech Elohim, Kesara Rivka, Rachel velea, Yevarech Adonai, Veishmerecha, Yaher Adonai panav elecha, Vichuneka. Yisa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom ve'samu et shemi al bnei Yisrael vani avarechem. Amén. A ti, varón, que te bendiga el Eterno y te haga como Efraín y como Menashe. Y a ti, mujer, que te bendiga el Eterno y te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Que te bendiga Yud-Heh-Vav-Heh y te proteja. Que haga resplandecer Yud-Heh-Vav-Heh su rostro hacia ti y te muestre su favor. Que dirija Yud-Heh-Vav-Heh su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel
y yo los bendeciré. Palabras de Yud-Hei Vav-Hei en el reino mesiánico. Amados, amadas, Shabbat Tov Umevorach, que tengan una semana linda, hermosa y llena de bendición. Hasta el próximo Shabbat. Shabbat Tov Umevorach. Shalom.